En esta ocasión hablaremos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. ¿Quiénes son los sujetos obligados? ¿Qué empresas tienen que pagar esta PTU? ¿Quiénes son los trabajadores que tienen derecho y quiénes no? ¿Cómo podemos acreditar cumplimiento normativo ante las autoridades competentes para no ser sujetos de sanciones? Quédate que te lo explico. Lo primero que tienes que saber es que este no es un video dirigido a los abogados, contadores o personas expertas en la materia. Trato de utilizar un lenguaje accesible, entendible y tratamos sobre todo de generar una mayor cultura jurídica, una mayor comprensión del cumplimiento normativo, que es esencialmente a lo que nos dedicamos aquí en Consultoría Empresarial Veredictum. Cuando hablamos de la PTU, tenemos que tener en cuenta que existen tres grandes riesgos en caso de que tengamos incumplimiento en esta materia. El primer riesgo es de tipo laboral. ¿Por qué? Porque existe un artículo de la Ley Federal del Trabajo, el 450, que señala con toda claridad que en caso de no pagarse la PTU o bien de no entregarse la declaración anual dentro del procedimiento, bueno, pues esto va a ser motivo para una huelga por parte de los trabajadores. Entonces hay que tener mucho cuidado con el alcance o comprender el alcance que tienen estas disposiciones. El otro riesgo, pues, es el de las multas. Existe la facultad por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de imponernos sanciones para el caso de cada infracción que cometamos. Estas infracciones pueden ser desde los 250 hasta los 5,000 UMAS. Estamos hablando más o menos en pesos de inicios de 2026 conforme la UMA. Estamos hablando aproximadamente de un mínimo de 30,000 y un máximo de poco más de medio millón de pesos. El otro riesgo que existe, pues, es fiscal, en el sentido de que los trabajadores tienen la posibilidad de acercarse al SAT y de manifestar su inconformidad con el planteamiento realizado por el patrón, específicamente en el llenado de la PTU en la declaración anual del ejercicio. Esto pudiera generar una auditoría por parte del SAT y en consecuencia que la propia autoridad dictamine un ajuste necesario, lo que conlleva pues no solamente una mayor base gravable, sino también sanciones por este tipo de situación. Ahora bien, lo primero, ¿quiénes son los que están obligados a pagar la PTU? Creo que la forma más sencilla de responder esta pregunta pues es a través de un pequeño ejercicio de exclusión, en donde lo primero que vamos a ver es si entramos o no dentro de algunas de esas características para ver si estamos obligados o no. ¿Quiénes no están obligadas? Pues las empresas de nueva creación en su primer año de funcionamiento. Si este es el caso, bueno, pues no tenemos de qué preocuparnos. Bastará para acreditar que no estamos en el supuesto, pues el acta constitutiva y pues en nuestra constancia de situación fiscal para poder determinar que no estamos en el supuesto de obligación de repartir PTU, toda vez que estamos en nuestro primer año de funcionamiento. También existen empresas que tienen una calificación por parte de la Secretaría de Economía para elaborar un producto nuevo en sus primeros 2 años. Estas empresas tampoco están obligadas a pagar la PTU, como no lo están las industrias extractivas de nueva creación en periodo de exploración, minería, petróleo, etcétera. Tampoco están obligadas las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro reconocidas por la ley. Tampoco están obligadas las empresas que hayan declarado un ISR en el ejercicio menor a 300,000 pesos. Entonces, fuera de todas estas exenciones, vamos a decir, de situaciones exentas de la ley, pues vamos a decir que si no estamos aquí, pues somos sujetos obligados para presentar la PTU. Respecto a los trabajadores, ¿quiénes están obligados y quiénes no? Quienes tienen derecho, en primer lugar, son todos los trabajadores de planta, sin importar el número de días que hayan laborado. Si estos trabajadores de planta tienen un contrato
una relación laboral por tiempo indeterminado, bueno, pues se van a considerar trabajadores de planta. Existen también los llamados trabajadores eventuales que tienen un contrato por obra determinada y serán sujetos de este pago de la PTU siempre y cuando pues hayan laborado cuando menos 60 días, no importa si son continuos o discontinuos durante el ejercicio por el cual estamos pagando la PTU, es decir, 2025. También tienen derecho los extrabajadores, es decir, aquellos que ya no están con nosotros, pero que prestaron sus servicios durante todo el ejercicio 2025 o en una parte de este. También van a tener derecho los trabajadores de confianza, pero van a estar sujetos a un tope salarial, es decir, van a participar con el salario del trabajador de base más alto más un 20%. Dicho esto, vamos a ver quiénes son los que están excluidos, es decir, aquellos que no tienen derecho a recibir esta PTU, no tienen derecho directores, administradores y gerentes generales. Esto suena hasta lógico, bueno, porque el objeto de la PTU, su nombre lo dice, es de que participen los trabajadores, no la alta dirección. Tampoco van a participar ni tener derecho los trabajadores independientes, los profesionistas, los técnicos que se encuentran por honorarios y que evidentemente no tengan una relación subordinada. Los propietarios de negocio, los dueños, pues no van a participar tampoco, ni las personas trabajadoras del hogar participan de la PTU. Aquí pues hay una acotación importante respecto de las personas que pues se encuentran en dos supuestos especiales. El primero son las trabajadoras en maternidad, las que se encuentran en periodos pre o postnatales y los que hayan sido víctimas de riesgos de trabajo. En este caso se van a considerar en servicio activo continuo para el cálculo de sus días laborados. Bien, ahora, ¿cómo debemos considerar en el tiempo el cumplimiento normativo de estas obligaciones? Todo parte de la fecha de la presentación de la declaración anual. Sabemos que tenemos fechas límites tratándose de si somos personas morales o personas físicas. Tenemos límites para presentar nuestras declaraciones anuales. Vamos a hablar primero de las personas morales. Y estos plazos que voy a manifestar aquí, bueno, pues aplicarán siempre y cuando pues hayan presentado la declaración en la fecha límite, si no, pues se correrán de cierta manera algunos plazos, más no las fechas límites de pago para la PTU, así que habrá que poner mucha atención aquí. Sabemos que cuando no se presenta una declaración anual en tiempo y forma, pero con posterioridad se cumple de manera espontánea, bueno, pues no hay sanción por incumplimiento. Fiscalmente se considera un cumplimiento espontáneo y pues esto da lugar a que la autoridad simplemente pues acuse recibo de la declaración sin que exista una sanción por esta presentación extemporánea de la declaración. Sin embargo, en materia laboral, pues sí existe, y en materia fiscal también existe un límite, una fecha límite para el pago de la PTU. ¿Por qué? Porque el artículo dice claramente la fecha en la que debió de haberse presentado la declaración, no necesariamente la fecha en la que se presenta. Entonces, para tener muy claro esto, puedes presentar la declaración anual con posterioridad, pero los plazos para el cumplimiento de la PTU empiezan a correr a partir de que se debió haber presentado la declaración, es decir, las fechas que marcan la ley. Dicho esto, en marzo 2026, el 31, pues fue el límite de la declaración anual, de la presentación de la declaración anual 2025 para personas morales. Luego entonces, el 14 de abril es la fecha límite para entregar la copia de la declaración anual a los trabajadores. El 24 de abril sería el límite sugerido para la instalación de la comisión mixta y llegamos entonces al límite para el pago de la PTU, personas morales, que sería el 30 de mayo. Si se trata de personas físicas, aquí existe una fecha diferente para el cumplimiento de la obligación y sabemos que es el 30 de abril. En este caso, el límite de la entrega de la copia de la declaración anual a los trabajadores, pues será el 14 de mayo. El 24 de mayo será el límite sugerido para instalar la comisión mixta y tendremos hasta el 29 de junio para acreditar y realizar el pago, desde luego, de la PTU
a los trabajadores cuyo patrón sea una persona física. Aquí hay que aclarar que el derecho de cobro de los trabajadores prescribe en un año tras hacerse exigible esta obligación, pero vamos a suponer que un trabajador no cobró la PTU en este ejercicio. Bueno, pues eh, tendrá hasta un año para reclamar justamente su cobro, y para el caso de que exista una PTU que no sea cobrada por los trabajadores o de algunos trabajadores a pesar de haberse puesto a disposición esta cantidad, bueno, pues se sumará al reparto del siguiente ejercicio. Se incrementará la bolsa con la PTU no cobrada. Esencialmente, para determinar la base fiscal sobre la cual se va a establecer la PTU, bueno, pues hay una mecánica de cálculo que los contadores conocen muy bien, en donde esencialmente a la renta gravable determinada se le va a aplicar un 10%. Este porcentaje no es discrecional, este porcentaje es establecido por la Comisión Nacional que se crea para efectos de determinar el porcentaje de PTU con la participación de órganos de gobierno, de empresariales y pues evidentemente de la base trabajadora. Entonces existe este 10% que se va a aplicar a la renta gravable y va a constituir la PTU, el total a repartir. Eh, Cuando revisen la declaración anual, pues se darán cuenta que en la penúltima o última hoja de la declaración, pues ahí aparece justamente este apartado de la PTU total a repartir. Es importante destacar que la ley establece claramente que, pues, para determinar esta base no se van a disminuir las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores ni la PTU pagada en el mismo ejercicio. Entonces, vamos a decir que es un factor que se aplica de manera directa a la renta gravable determinada, y estos dos puntos que acabo de mencionar, pues no generarán pues ningún impacto en este cálculo. ¿Cómo acreditamos entonces cumplimiento normativo? Lo primero es cumplir con la obligación de entregar la copia de la declaración anual dentro de los 10 días hábiles posteriores a su presentación a los representantes de los trabajadores. Aquí yo he tenido la experiencia personalmente de encontrarme con cierta resistencia por parte de la parte empresarial, del patrón, para entregar la copia de su declaración anual, ya que pues evidentemente percibe que la confidencialidad de su información como empresa pues está siendo pues vulnerada. Esto no es así, ya que lo que tenemos que permitirle a los representantes de los trabajadores pues es ver este apartado, esta hoja donde aparece la determinación de la renta gravable, donde se pueda apreciar también el número de operación de la declaración, la fecha en la que se presentó, y pues cómo se determina la renta gravable y en consecuencia el cálculo de la PTU. Pero pues esto no implica de ninguna manera que con esta declaración los trabajadores pretendan tener un acceso directo a la contabilidad de los libros del patrón. Esto no es así. La revisión de los trabajadores se enfoca única y exclusivamente en la declaración fiscal, no va más allá ni tiene el alcance de revisar la contabilidad general de la empresa para ver si es que la declaración anual se presentó correctamente o no. Esto no corresponde a los trabajadores, esto ya es un tema de facultades que en su caso puede ejercer el Servicio de Administración Tributaria para verificar si lo que los patrones o las empresas están declarando, bueno, pues es lo correcto. Entonces, estamos hablando de poner a disposición la declaración anual junto con sus anexos. Nosotros tratamos de concientizar a las empresas o a los patrones de que deben de colocar esta declaración anual, perdón, junto con sus anexos en un lugar visible del establecimiento, y esto lo vamos a hacer a través de un acuerdo de la comisión mixta creada para tal efecto. Ahora bien, los datos que aparezcan en la declaración anual y sus anexos son estrictamente confidenciales y existe responsabilidad para los trabajadores para el caso de divulgar este tipo de información, que no debe servir para otra cosa más que para verificar cuál fue el monto que
corresponde a PTU, si es que existe PTU. Entonces, esto es algo que los representantes de los trabajadores y los trabajadores deben de tener muy en cuenta. Se trata de información confidencial que deben utilizar sí y solo sí para efectos de verificar que se haya cumplido con la presentación de la declaración anual y verificar si existe o no PTU. Entonces, son límites establecidos por la ley para proteger, desde luego, la información confidencial de la empresa. Ahora bien, ¿cómo se integra la comisión mixta? Se integra a través de un documento en el cual debe hacerse constar que existe una representación equitativa, tanto por la parte patronal como por la parte de los trabajadores. Para esto, pues el patrón está obligado a proveer las nóminas, las listas de raya, las listas de asistencia, las incapacidades y los permisos del ejercicio que se trata. En este caso, de 2025, el próximo año será 2026, pero bueno, en este año tendrá que presentar esta documentación. En la parte de los representantes de los trabajadores no puede haber ningún trabajador de confianza. Entonces, no hay un límite de representantes de una parte y de otra. Esto parte de un acuerdo entre patrón y trabajadores, entonces no hay un límite de representantes de la empresa o de representantes de los trabajadores. Normalmente yo sugiero al menos dos de cada parte. ¿Cuáles son las funciones de la comisión mixta? Bueno, lo primero es elaborar el proyecto de reparto individual. Una vez que la comisión tuvo conocimiento de la presentación de la declaración anual y cómo la va a presentar, bueno, pues se elabora otro documento anexo a la integración de la comisión mixta, si es que no se ha integrado, pero es un documento en el cual se dice, bueno, lo que nosotros advertimos de la declaración anual es que el patrón ha presentado con número de operación XX de fecha tal, pues esta declaración en la cual en el rubro de PTU se advierte que la cantidad es tal. Luego entonces se hace el proyecto en el cual se dice que pues esa es justamente la cantidad que será sujeto del reparto y se anexará también pues una hoja, un documento en el cual venga ya caso por caso de cómo se va a repartir esta PTU, como vamos a ver más adelante. Sí es obligatorio colocar en un lugar visible del establecimiento, mínimo 15 días antes del pago, bueno, pues el proyecto en el cual se aprecia cómo va a quedar este reparto. ¿Esto por qué? Porque una vez que se coloque en este sitio visible del centro de trabajo todo este proyecto, bueno, pues también los trabajadores podrán expresar sus inconformidades y la comisión mixta tendrá la obligación de recibir y resolver todo este tipo de observaciones que puedan tener los trabajadores en un plazo de 15 días. Existen entonces dos fuentes de las que emana el monto total de la PTU. No solamente es el 10% de la renta gravable que se determinó en la declaración anual, sino que también tenemos que sumar la PTU no cobrada del ejercicio 2024. Entonces tenemos estos dos conceptos que integran la PTU a repartir y existen dos grandes aspectos que son considerados para el cálculo de la PTU a cada trabajador. Primero va a ser por días laborados y va a incluir descansos, vacaciones, incapacidades, licencias. Y por otro lado va a estar la parte proporcional al salario fijo o cuota diaria de vengada. Esto va a excluir horas extras, primas o gratificaciones, pero bueno, así es como se integran el monto de la PTU. Por un lado, días laborados y por otro lado, el salario fijo. Si, como ya habíamos comentado, si se trata de un trabajador de confianza, pues va a estar topado al salario del trabajador de base más alto más un 20%. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos este tipo de cálculos puede resultar que tengamos dos supuestos previstos en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Pues el primer supuesto es que exista una cantidad mayor a 3 meses de salario actual o
menor al promedio de PTU recibida en los últimos 3 años. Entonces, lo que hace la ley es aplicar el criterio de que se va a pagar lo que resulte más favorable al trabajador, ya sea 3 meses de salario actual o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. Aquí lo que la ley trata de garantizar, pues, es el mayor equilibrio posible para respetar el derecho preferente del trabajador a recibir este pago. Existe desde luego una mecánica de retención del impuesto sobre la renta, pero esta está topada. La PTU no va a pagar impuestos hasta 15 días de salario mínimo general vigente. Hasta este monto, bueno, pues estará exenta del pago de impuestos, pero su excedente pues sí va a generar una retención que tendrá que realizar el patrón y pues hacerla constar en el recibo de pago correspondiente. También existe la posibilidad de que conforme a un artículo, el 174 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, bueno, pues también se realice un procedimiento de retención de impuestos que resulte más favorable al trabajador, sobre todo para evitar saltos que se consideren desproporcionados. Entonces, aquí es muy importante también tomar en cuenta esta posibilidad de retener también pensando en el mayor beneficio para el trabajador. Una vez que los trabajadores recibieron la declaración anual y sus anexos a través del procedimiento que ya hemos comentado, ellos tienen 30 días para objetar ante el Servicio de Administración Tributaria, ante el SAT, si es que tienen elementos o motivos para sospechar fundadamente que pues las cantidades no son las correctas. Las objeciones deben presentarse por escrito y pues deben de referirse a temas específicos. No pueden presentar un escrito diciendo nada más no estamos de acuerdo. No, tienen que sustentar pues una objeción de manera específica. Esto va a obligar a la autoridad a iniciar las facultades. Ellos sí pueden revisar la contabilidad interna de la empresa, sí pueden dictaminar y pues de aquí se va a derivar una resolución. En esta resolución, bueno, si la objeción no es procedente, bueno, pues así se hará del conocimiento de los trabajadores, se tendrán por cumplidas las obligaciones que tiene a su cargo el patrón, se dejarán a salvo facultades de otras autoridades como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero si la objeción procede, pues el SAT va a determinar una nueva base gravable, lo que va a modificar el cálculo de la PTU y va entonces en esa resolución a ordenarle a la empresa que haga un reparto adicional. Aquí el patrón pues tiene dos caminos. El primero pues es simplemente acatar, ajustarse a lo que el SAT está manifestando, está resolviendo y bueno pues sobre de ello consentirá esa resolución y pagará la diferencia que resulta. Pero también puede ser que decida impugnar la resolución ante los tribunales laborales, en cuyo caso pues va a estar obligado a garantizar el interés de los trabajadores. ¿Cómo lo va a garantizar? Bueno, a través del monto que se haya determinado en la resolución del SAT más un año de intereses. Así es como va a proceder en todo caso la impugnación y el juicio que la empresa desee seguir si es que conviniera así a sus intereses. De acuerdo a lo que hemos visto, entonces tenemos al menos 4 autoridades competentes dentro de todo este proceso. La primera autoridad, pues ya la comentábamos, la del SAT, la de emitir resoluciones definitivas por estas objeciones o también por una auditoría directa en la cual se determine de manera unilateral pues nuevas rentas, nuevas bases gravables sobre las cuales deba de pagarse diferencias por esa PTU. La otra autoridad, pues, es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, desde luego las autoridades laborales en la materia que estén dentro del ámbito estatal y, pues, la competencia que van a tener va a ser la de realizar inspecciones extraordinarias de cumplimiento normativo, en donde van a revisar si efectivamente se integró una comisión mixta, si esta comisión mixta, pues, tuvo toda la información necesaria para lograr su cometido, si le dio difusión a los acuerdos tomados, si entregó lo que es la declaración anual y sus anexos, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos estado viendo y bueno, pues
Si cumplimos, excelente, y si no cumplimos en algún punto, bueno, pues va a existir la posibilidad de la sanción que estábamos comentando, que puede ser hasta de poco más de medio millón de pesos. También tenemos a los tribunales laborales, en su caso, la Procuraduría de Defensa del Trabajo, en donde, bueno, pues también estas dos autoridades, la primera, pues tiene la competencia de resolver conflictos de trabajo, la ejecución de huelgas y las medidas cautelares, los tribunales laborales, y en su caso, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, pues va a tener la competencia de proporcionar representación legal de manera gratuita a los trabajadores que se hayan inconformado contra las probables omisiones del patrón. Llegamos entonces a cómo integrar nuestra carpeta para acreditar cumplimiento normativo en la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas para este ejercicio 2026. Bueno, pues evidentemente lo primero que tiene que tener nuestra carpeta pues es nuestra declaración anual de impuestos con sus anexos. Tiene que tener también lo relativo a la comisión mixta, el acta de instalación formal firmada por las partes con todas las precisiones que ya comentamos. Tiene que tener esta comisión mixta pues toda la información necesaria, tiene que hacer constar que recibió las listas de asistencia, listas de raya, permisos, etcétera. También existe la necesidad de acreditar la transparencia. Entonces, ¿cómo acredita la empresa que sí entregó esta copia de la declaración anual con sus anexos? Bueno, pues en la misma comisión mixta, ahí se hará constar que en el acto pues se entrega a los representantes. ¿Cómo se va a acreditar que se hizo el cálculo que comentábamos? En donde por una parte está el número de días laborados y la otra parte pues está el salario percibido. Bueno, el proyecto publicado que deberá de hacerse constar que fue colocado en un lugar visible del centro de trabajo con al menos 15 días de antelación y revisar los topes. En este caso, pues aplicar el tope que sea más benéfico o que resulte un mayor beneficio para el trabajador, ya sean los 3 meses de sueldo o bien el equivalente al promedio de los últimos 3 años de la PTU recibida. También en la parte fiscal habremos de acreditar que se hicieron las retenciones de ISR que se hayan calculado sobre el excedente de las 15 UMAS, incluso que se realizó la retención o la mecánica de cálculo de la retención más conveniente para los trabajadores. Entonces, finalmente recordar que además de nuestra carpeta que tenemos que integrar de PTU, bueno, pues lo más importante es llegar a tiempo con esta obligación, es decir, las fechas límites de pago para personas morales, el pago antes del 30 de mayo y para las personas físicas, el pago antes del 29 de junio de 2026. Pues espero que este video les haya sido de mucha utilidad para comprender todas las obligaciones y cómo acreditar cumplimiento normativo. Y ya saben que pueden hacer contacto con nosotros para que cualquier duda, cualquier comentario sobre este tema, pues podamos apoyarlos a resolverles. Y pues saben que aquí en Consultoría Empresarial Benedictum, pues estamos, pues ahora sí que muy interesados en poder promover esta cultura jurídica, en poder promover el cumplimiento normativo como un elemento base para la defensa de los intereses de las empresas y de los sujetos obligados y de la protección de los derechos de los trabajadores. Mi nombre es Roy Mayorga. Nos vemos a la próxima.